Bueno, hoy día vamos a trabajar los contenidos relacionados al proceso de neurogénesis postnatal y vamos a finalizar la clase con los contenidos relacionados a daño neuronal. Para comprender de mejor forma el proceso de neurogénesis postnatal es necesario recordar un poquito sobre la embriología del sistema nervioso. En este caso el ejemplo está suscitado para sistema nervioso central. Importante recordar que el sistema nervioso se origina, ¿cierto?, en una de las capas que se conoce con el nombre de ectodermo, ¿ya? Esta capa embrionaria da origen al tubo neural y desde allí en adelante nosotros vamos a reconocer la formación de vesículas primarias, vesículas secundarias y a partir, por ejemplo, de estas vesículas nosotros vamos a poder originar los hemisferios cerebrales, por ejemplo, e incluso los ventrículos del cerebro, ¿ya? A partir del telencéfalo, por ejemplo. Importante también recordar que en el tubo neuronal se comienza a formar una capa de gran importancia que es la capa neuroepitelial. A partir de la capa neuroepitelial es que se da origen a las células progenitoras, ¿cierto?, que posteriormente van a formar las nuevas neuronas de las distintas regiones de nuestro sistema nervioso. El proceso de neurogénesis es el proceso en el cual se van a formar, ¿cierto?, las nuevas neuronas de nuestro sistema nervioso. Se da normalmente y comúnmente, ¿cierto?, en la etapa embrionaria y normalmente tiene la función de formar y desarrollar completamente el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como periférico. La manera en la cual generalmente ocurre este proceso neurogénico está dado por un precursor neural que ya dijimos que deriva, ¿cierto?, de esta capa que se originaba, esta capa neuroepitelial que se originaba en el tubo neural. Este precursor se divide ya de manera asimétrica normalmente y da origen a dos células que se conocen con el nombre de neuroblasto, en el caso de que posteriormente al diferenciarse de origen a neuronas, o que dé origen a una célula que se denomina glioblasto, que al diferenciarse va a dar origen a las células gliales. ¿Ya? Lo que vemos acá en esta figura es el típico ejemplo, ¿cierto?, de los procesos neurogénicos y también de maduración y formación principalmente de una región del sistema nervioso que se conoce con el nombre de telencéfalo. ¿Ya? Lo que ocurre normalmente en la fase 1 es que ciertas células, que son consideradas células precursoras, ¿cierto?, o progenitoras, en el caso de las células progenitoras intermedias, las células IPC o las células radiales, células radiales tipo astrocitos, ¿cierto?, o tipo glías, comienzan a proliferar y posteriormente a que proliferan gracias a la llegada de vasos sanguíneos, ¿cierto?, que tienen una gran cantidad de nutrientes y de oxígeno, junto a la presencia de pericitus, van a dar origen a la fase 2, que incluye el proceso neurogénico como tal, ¿ya? El proceso neurogénico lo que va a desencadenar es que a partir de estas células precursoras se producen divisiones mitóticas, ¿cierto? Y esas divisiones mitóticas terminan formando una célula inmadura que posteriormente migra, ¿cierto?, a capas más cercanas a la región de la corteza y comienza a madurar, desarrollando lo que nosotros conocemos como una neurona madura. Y también desarrollando, ¿cierto?, gracias al proceso de la gliogénesis, la formación de células que van a ir en apoyo a las neuronas que se conocen como las células gliales, ¿ya? Que sería la fase 4 en este caso, que a través de un glioblasto nosotros vamos a desarrollar una célula glial, por ejemplo, el astrocito o, por ejemplo, los oligodendrocitos, ¿ya? O las células microgliales también. Eso es lo que ocurre normalmente durante el proceso neurogénico. Ahora, hasta hace un par de años se creía que el proceso de neurogénesis solamente ocurría en la etapa embrionaria y que una vez que se hubiesen desarrollado las neuronas, estas entraban en una fase de diferenciación tal que eran células tan especializadas que lo que normalmente debía ocurrir es que estas células entraran, ¿cierto?, con el envejecimiento en una etapa de muerte, pero que no se podían desarrollar nuevas neuronas. Sin embargo, durante los últimos años se ha aceptado la teoría, ¿cierto?, del concepto de que durante la vida adulta también ocurre este proceso de formación de nuevas neuronas y se conoce como neurogénesis postnatal, ¿ya? La neurogénesis postnatal es un proceso donde se forman nuevas neuronas en la vida adulta, ya del individuo, del organismo, una vez ya finalizado el proceso de su desarrollo.
Esta neurogénesis o el desarrollo de nuevas neuronas ocurre en lo que se conoce como regiones neurogénicas, que son bastante específicas y que se caracterizan porque no cesan en la producción de nuevas neuronas, ¿cierto? Y que estas neuronas normalmente tienden a generar un proceso de maduración en el cual son capaces de integrarse con otras, estructuralmente, ¿cierto? Con otras neuronas, formar procesos sinápticos, ¿cierto? Y generar en este caso una red funcional, es decir, facilitar los procesos de plasticidad sináptica. Fisiológicamente, los procesos de neurogénesis postnatal ocurren en dos regiones que se han identificado bastante bien, que son principalmente la región de la pared del ventrículo lateral, ¿cierto? Y la zona subgranular del giro dentado en el hipocampo. Acá tenemos, por ejemplo, una figura en donde podemos ver el hipocampo, ¿cierto? Y aquí, en esta región donde está ahí con color amarillo, se encuentra, en este caso, una zona que se llama subgranular. Esa es la región del giro dentado del hipocampo. Y también acá vamos a darnos cuenta que está, digamos, la pared del ventrículo lateral, en donde también se van a originar estas células que posteriormente migran, ¿ya?, al bulbo olfatorio. Si nosotros lo vemos en esta otra figura, en esta región se encuentra el giro dentado del hipocampo, ¿cierto? Y en esta región nosotros íbamos a ver cómo está el ventrículo lateral. En la pared se encuentra la zona subventricular. La gran diferencia es que las células que se encuentran o que se van a generar en la zona subgranular del giro dentado del hipocampo maduran en ese nivel y cumplen su función en esa región. A diferencia de las células que se van a generar en la zona subventricular del ventrículo lateral, que migran hacia la región del bulbo olfatorio, y es allí, en el fondo, en donde ejercen su función como células maduras. En relación a la zona subventricular, es aquí donde nosotros vamos a tener, tal como lo mostrábamos, ¿cierto?, en la figura anterior, ahí está la zona donde se encuentran las células stem cell, es decir, las células madres, ya, de la zona subventricular, y desde acá se van a generar las neuronas que posteriormente van a migrar, como vemos en la figura. Aquí está la región subventricular, ¿cierto? Aquí se producen las neuronas que son inmaduras y que tienden a seguir esta vía que se conoce con el nombre de vía migratoria rostral y posteriormente llegan al bulbo olfatorio y allí maduran. Y es allí donde generalmente ejercen su función, ¿ya? Normalmente su función la ejercen también en complicidad con los receptores sensitivos que se alojan en el bulbo olfatorio y que permiten integrar las señales que normalmente uno recibe a través de la mucosa olfatoria, ¿cierto?, que son las señales químicas u odorantes. También tenemos la zona subgranular, en donde se produce la neurogénesis postnatal también, que está en el hipocampo, ¿ya? Acá nosotros tenemos el hipocampo con sus regiones, tenemos una parte del hipocampo que se conoce como giro dentado. Allí estaría la región subgranular, ¿cierto? Tenemos las partes del hipocampo que son la región K3, K2 y K1, en donde normalmente vamos a encontrar neuronas piramidales, ¿ya? Y lo que ocurre generalmente, ¿cierto?, es que en esta región se produce, ¿cierto?, la generación en la región del giro dentado, en la parte subgranular, se produce la generación de estas neuronas, ¿cierto?, que son inmaduras, pero que posteriormente van a lograr madurar de tal forma que sus prolongaciones citoplasmáticas, que van a constituir dendritas, comienzan, ¿cierto?, a llegar hasta esta zona, recibiendo muchas veces las aferencias, tal como se muestra aquí, las aferencias que provienen desde la corteza entorrinal, ¿ya? Y los axones de estas células, que ya son células granulares, ¿cierto?, de la región del giro dentado, cuando son maduras, se proyectan hasta una parte del hipocampo en donde están las células piramidales, ¿cierto?, de la región K3, ¿ya?, o CA3, favoreciendo lógicamente un circuito que va a dar origen a ciertas vías que hace que en el fondo se comuniquen las aferencias desde la región de la corteza entorrinal hasta incluso la región del hipocampo CA1. Las regiones neurogénicas en donde se ha evidenciado que ocurre esta neurogénesis postnatal
se caracterizan porque son regiones que presentan estos precursores neuronales que tienen la capacidad de dividirse, ¿ya? Entrar en mitosis, pero además necesitan un microambiente permisivo. Cabe señalar de que el proceso neurogénico va a estar regulado internamente por la liberación de ciertos factores, sobre todo factores de crecimiento, ¿ya? Y la liberación de estos factores va a gatillar que estos precursores se dividan, ¿cierto?, a través de mitosis y posteriormente ocurra el proceso de diferenciación hacia una neurona madura. En la región subventricular, que ya dijimos que se ubicaba en la pared del ventrículo lateral, corresponde a un remanente de proliferación embrionaria, es decir, allí normalmente ocurre desde la etapa en que nosotros estamos formándonos en el útero de la mamá, ocurre este proceso neurogénico y se mantiene a lo largo de la vida adulta, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos acá, ¿cierto?, la pared del ventrículo y vamos a encontrar estas células, las de color amarillito, que son las células ependimarias, ¿cierto?, o las células E. Las células ependimarias, si ustedes recuerdan el curso de fisiología, se caracterizaban por ser células que estaban revistiendo, ¿cierto?, constituían el revestimiento epitelial, tal como dice ahí, de los ventrículos, tanto en el cerebro, ¿cierto?, o en el canal central de la médula espinal. Entonces acá nosotros tenemos a las células ependimarias o células E, que en el fondo lo que hacen es facilitar, ¿cierto?, el transporte desde el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, de cierto tipo de nutrientes, de oxígeno, de glucosa o de electrolitos hacia las regiones del sistema nervioso central. Y aquí también nosotros vamos a encontrar que se aloja un tipo de células, ya que se caracteriza porque se denominan células tipo B1. Estas células, ¿cierto?, las células tipo B1, son las que se van a encargar de formar a las nuevas neuronas, principalmente porque son las células precursoras, que luego entran en mitosis, ¿cierto?, y se transforman en lo que se conoce como una célula tipo C, que tienen un proceso de amplificación transitoria, ¿cierto?, y que se dividen activamente para posteriormente dar origen a las células tipo A. Las células tipo A ya son los neuroblastos, ¿ya? Y los neuroblastos son células lógicamente inmaduras que posteriormente tienen la capacidad de migrar, ¿ya? De migrar, ¿cierto?, para lo que estamos viendo acá, formar esta vía migratoria rostral, y las células que van migrando, principalmente las células inmaduras, que se conocen con el nombre de neuronas inmaduras, que van migrando a través de esta vía, ¿cierto? Posteriormente llegan hacia la región del bulbo olfatorio y allí se alojan ya como neuronas maduras, listas para cumplir su función. En el caso de la neurogénesis postnatal que ocurre en esta otra región neurogénica, que es la zona subgranular, ya sabemos que la zona subgranular se ubica a nivel del hipocampo, ¿cierto?, en el lóbulo temporal de manera bilateral. Anatómicamente está constituida por ciertas regiones que se conocen con el nombre de cornu amnius o cuerno de Amón, ¿ya? Por eso se conoce con el nombre de CA. Y este cornu amnius, esta región estructuralmente se divide en tres, que sería la región K1, K2 y K3. Y aparte, anatómicamente también el hipocampo tiene esta región del giro dentado, ¿ya? Si nosotros lo vemos, tendríamos la región del giro dentado, ¿cierto? Tenemos aquí la región K3, aquí está la región K2 y acá tenemos la región K1, ¿sí? Y esta porción se conoce como hilus. Por lo tanto, dice que la zona subgranular, que sería esta, está delimitada por las células granulares del giro dentado y el hilus, que es la porción que tiene aquí, ¿ya? Una característica del proceso de neurogénesis postnatal es que va a comenzar, ¿cierto?, con esta neurona, que se conoce, o sea, con esta célula, perdón, que se conoce como célula glial, célula radial tipo glial, ¿ya? Esta célula se caracteriza porque abarca toda la corteza en el desarrollo del sistema nervioso central. Es una célula progenitora, ¿ya? Muy relacionada, ¿cierto?, porque por la proteína que normalmente expresa, que es la proteína GFAP, a los astrocitos maduros. A partir de esta célula o de otro tipo de célula progenitora, pero generalmente es esta célula radial tipo una glía,
nosotros vamos a poder observar que van a aparecer posteriormente las células tipo 2 y tipo 3, ¿ya? Que son progenitoras que se dividen, en este caso, simétricamente, y a partir de la tipo 3, que ya es prácticamente un neuroblasto, va a comenzar el proceso de formación de una neurona inmadura, que luego, tal como vemos en esta figura, desarrolla una neurona madura, ¿ya? En el cual migran, por ejemplo, las células inmaduras, las neuronas inmaduras empiezan a migrar desde la capa granular hacia la capa, digamos, molecular del giro dentado. Aquí empiezan a generar sus procesos citoplasmáticos que dan origen a las dendritas y que por lo tanto van a facilitar los procesos sinápticos. Y el axón comienza a crecer y posteriormente, ¿cierto?, toma contacto con las dendritas, en este caso de las neuronas piramidales de la otra región que tiene el hipocampo, que es la K3. Entonces esas son las características principalmente que vamos a observar nosotros durante el proceso de neurogénesis en la región, en este caso subgranular del hipocampo. Algo importante de destacar en el hipocampo es que nosotros, gracias a la generación de esta neurogénesis postnatal, vamos a desarrollar, ¿cierto?, una vía que se conoce como la vía hipocampal trisináptica, en donde van a formar parte de esta distintos tipos de neuronas que se encuentran en ciertas regiones anatómicas, ¿cierto?, del hipocampo y van a permitir la conexión, ¿ya?, entre todas ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, en la región del giro dentado, ¿cierto?, vamos a tener este lugar, la zona subgranular, donde vamos a comenzar, ¿cierto?, el proceso neurogénico postnatal a través de esta célula, ¿cierto?, radial, que prolifera, luego desarrolla estos progenitores neuronales intermedios, tanto del tipo 2, ¿cierto?, o los neuroblastos, que tienen la capacidad de generar mitosis, ¿cierto?, o divisiones simétricas, hasta llegar a una neurona inmadura que comienza a emitir sus proyecciones, ¿cierto?, a lo largo del giro dentado, de las células que forman parte del giro dentado, las distintas capas, desde la capa subgranular hacia la capa molecular, y da origen a esta célula granular, ¿cierto?, que se conoce como neurona madura. Lo importante es que esta neurona madura, a través de sus dendritas, se conecta con las aferencias que provienen desde la corteza entorrinal, formando obviamente la vía entorrinal. Luego, esta neurona, que recibe la información de la corteza entorrinal a través de sus prolongaciones citoplasmáticas que van a formar sus axones, se conecta con las dendritas de las células piramidales que se encuentran en la región anatómica del hipocampo CA3. Esto se conoce como la vía de las fibras musgosas. Y luego, las células piramidales, ¿cierto?, de la región del hipocampo, van a descargar sus neurotransmisores en las dendritas de las otras células piramidales que se encuentran en otra región del hipocampo que se llama CA1, formando las vías, ¿cierto?, colaterales de Scheffer. Y por si fuera poco, la otra conexión se evidencia desde las células piramidales de la región CA1 hacia, obviamente, la corteza entorrinal. Por lo tanto, la vía, ¿cierto?, es completa. Y eso, lógicamente, favorece que los procesos que se realizan o mediante los cuales, en este caso, cumple su función el hipocampo, sean de mucha mejor calidad. Las etapas del proceso neurogénico están dadas a modo general, ¿cierto?, en lo que se define en esta diapositiva. Tenemos una etapa de proliferación, tenemos una etapa en la cual se define el destino de esta célula, una etapa de migración, de diferenciación y maduración, ¿cierto?, y una etapa de integración sináptica. Señalar que en el proceso de migración y en el cual comienza ya a diferenciarse y a madurar la célula, también hay una etapa bastante importante que tiene que ver con el proceso de sobrevida de ese tipo de células y que está dado lógicamente por la liberación de ciertos factores, ¿cierto?, que son neuroprotectores para el desarrollo del proceso de integración posteriormente de la neurona madura. Acá nosotros podemos observar que durante el proceso de proliferación, que va a ocurrir en este lugar, recordar que aquí está la parte del giro dentado, ¿cierto?, y del hilus. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar a las células progenitoras o a los precursores neuronales residentes, que son, por ejemplo, estas células radiales. Estas comienzan a proliferar, ¿ya?
Y luego de proliferar, se caracterizan porque se dividen simétricamente o se dividen asimétricamente, ya dependiendo de qué tipo, qué tipo de célula vamos a originar, en dos células hijas que se conocen normalmente como las células tipo 2 o los neuroblastos, que son las células tipo 3. ¿Ya? Este es el periodo en el cual uno dice se define el destino, ¿ya? Porque ocurre la amplificación transitoria de estas células en las cuales se van a dividir y van a dar origen a otras células inmaduras. Sin embargo, luego de este proceso, ¿cierto?, de definición, digamos, del destino de esta célula, se produce el cambio en donde hay una migración y una maduración. Estos neuroblastos inmaduros comienzan a migrar hacia la capa, dentro de la capa granular, ¿cierto?, del giro dentado, y comienza el proceso de diferenciación y de maduración, y obviamente también de sobrevida, en el cual estas células ya son células postmitóticas, no tienen capacidad de división y comienzan, ¿cierto?, a generar sus prolongaciones citoplasmáticas para que tomen contacto con la capa molecular del giro dentado, ¿cierto? Integren posteriormente, ¿cierto?, sus prolongaciones citoplasmáticas y hagan contactos sinápticos con otro tipo de neuronas, ¿ya? Que generalmente son las neuronas que proceden desde la corteza entorrinal. Y por el otro lado, que acá no aparece bien el dibujo, pero desde acá debería salir un axón que está en crecimiento y que aquí ya en la neurona granular madura es bastante largo y grande, que recuerden viaja desde esta región del giro dentado hacia las células piramidales de la región K3, ¿cierto?, del hipocampo. Y lo más importante en este estadio de la neurogénesis, que este ejemplo está dado para la región subgranular, ¿cierto?, es que durante todas las etapas del proceso neurogénico postnatal, las células tienen o mantienen, ¿cierto?, la expresión de determinado tipo de proteínas que hace que uno las pueda diferenciar. Por ejemplo, estas células, las que proliferan, las células neuronales o neurales residentes, se caracterizan por expresar proteínas como GFAP o nestina, ¿ya? La proteína GFAP es una proteína que se expresa normalmente en astrocitos maduros, ¿ya? Pero también la expresa en altas cantidades estas células radiales. Por eso es que se conocen también como células radiales tipo glía. La nestina es una proteína que está asociada a los filamentos, a los neurofilamentos, ¿ya? Después tenemos que en esta etapa de definición del destino de las células que en este caso se están dividiendo, se va a producir, ¿cierto? Ya se pierde la expresión de GFAP y de a poquito se pierde la expresión de nestina, pero se comienza a expresar otra proteína que se denomina DCX, ya que se llama doble cortina, ¿ya? La proteína DCX se caracteriza porque es una proteína que está relacionada a la adhesión. Esta proteína se adhiere a los microtúbulos y facilita la estabilización de los microtúbulos. Primero facilita que se polimericen los microtúbulos, que se formen, y luego que se estabilicen, ¿ya? Y un microtúbulo estabilizado es un microtúbulo que va a permitir que se generen, por ejemplo, estas prolongaciones citoplasmáticas y sobre todo la prolongación citoplasmática del axón, ¿ya? También estas células expresan proteínas conocidas con el nombre de PCA-NCAM, que son proteínas de adhesión, por lo tanto facilitan el proceso también de diferenciación, maduración y sobrevida de esta neurona granular inmadura. En el proceso de diferenciación y maduración nosotros vamos a ver de que se expresa la misma doble cortina, también se expresa la proteína PCA-NCAM y comienza a aparecer ya el marcador neuronal Neu1, que es la proteína en el fondo que nosotros vamos a encontrar en neuronas maduras a nivel nuclear. Durante el proceso de la integración sináptica, las neuronas ya son maduras y comienzan a expresar proteínas como la Neu1 y también la calvindina. Acá en esta diapositiva están todos los marcadores que nosotros podemos encontrar en estas células intermediarias, ¿cierto?, neurogénicas. Y es importante señalar de que la presencia de estas proteínas en este tipo de células nos va marcando de alguna manera si, por ejemplo, expresamos GFAP o nestina, lo más probable es que la célula sea un precursor neuronal residente, ¿cierto? Si estamos empezando a expresar doble cortina o PCA-NCAM,
estamos lógicamente en presencia de una célula que ya está en su proceso mitótico, pero también está de alguna manera tratando de formar sus prolongaciones citoplasmáticas que van a dar origen a las dendritas y también al cono axónico. Neu y calvindina, ¿cierto? Se expresan siempre en neuronas maduras postmitóticas, ¿ya? Por ejemplo, calvindina es una proteína que se expresa en gran cantidad en las células maduras del giro dentado y sobre todo en las neuronas piramidales, ¿ya? De las regiones CA1 y CA2 del hipocampo. Acá tenemos un ejemplo que es bastante, digamos, a la vista, es bastante buena y nosotros vamos a observar que se resume en 5 pasos, ¿ya? Este es obviamente la región del hipocampo, con sus distintas, ahí está el giro dentado, ¿cierto? De hecho aparecen las distintas capas del giro dentado, ¿ya? Aparece, por ejemplo, la capa de células granulares, la porción subgranular, que está por debajo, ahí debería estar la zona subgranular, la capa de células granulares, que son las que aparecen ahí de color rosado, y por fuera, ya más cercano a la corteza, está la capa molecular. Entonces ustedes tienen que pensar que desde acá comienza, ¿cierto?, a proliferar y posteriormente a la célula progenitora dar origen al neuroblasto y a la célula inmadura. Y va desde acá hacia la capa, digamos, externa, que es la capa molecular. Entonces partimos nosotros con el primer estadio, y el primer estadio son estas células radiales tipo glías, que están ahí en comunicación con una interneurona, la que vemos ahí, ¿cierto? Y la de coloración azul va a ser nuestra célula que estaba en un estado quiescente y comienza ahora a proliferar. Al proliferar ya sabemos que emite cierto tipo de, expresa cierto tipo de proteínas, por ejemplo, nestina y GFAP, pero también es importante tomar en cuenta de que no mantiene una integración sináptica, ¿cierto? Y que por lo tanto tenemos probablemente en esa zona la liberación del neurotransmisor GABA. Y que el periodo tampoco es crítico. Sin embargo, luego del proceso proliferativo de la célula radial glial, vamos a tener la etapa 2, en donde proliferan precursores que no son radiales, que tenemos ahí las células de colores, que serían, por ejemplo, de lo que tenemos acá, está el precursor no radial o las células tipo 2, ¿cierto? Que es lo que está ahí en color azul, y la célula progenitora intermediaria. A este nivel ya no se empieza, o sea, no se está expresando GFAP ni nestina, sino que se están expresando otras proteínas, principalmente comienza a expresarse, por ejemplo, doble cortina, ¿ya? Que están relacionadas también a un proceso donde no hay activación neuronal, ¿cierto? Sino más bien un proceso inhibitorio. Y al terminar la división mitótica de estas células progenitoras, también hay una fase de sobrevida que es bastante crítico, que está relacionado con los procesos de liberación de factores neurotrópicos. Luego de eso viene la etapa 3, y en la etapa 3 nosotros lo que vemos es la generación de neuroblastos, ¿ya? Ahí está, la célula de color verde. Ahí. La generación de neuroblastos se asocia principalmente, ¿cierto?, a la partida de los procesos de despolarización, y también se asocia a un proceso de sobrevida de las células que se están generando, porque desde allí en adelante ya pasan a ser partes, ahí está el neuroblasto, pasan a ser partes, digamos, de neuronas inmaduras, que es lo que vemos en la etapa 4, en donde tenemos, ¿cierto?, la llegada de la expresión de proteínas que están relacionadas a, por ejemplo, la estabilización de los microtúbulos o del citoesqueleto de las neuronas, con la formación de prolongaciones citoplasmáticas como las dendritas, y ya deja la capa subgranular, sino que ya empieza a llegar, digamos, a la capa granular y empieza también a aparecer en la capa molecular. Seguido por la última etapa, en donde ya la neurona que está ahí de color verde es una neurona madura que tiene sus prolongaciones citoplasmáticas dendríticas que llegan ya a la capa molecular muy cercanas a la región de la corteza y toman contacto con la vía entorrinal, y lógicamente su axón, ¿cierto?, sale desde la región subgranular y viaja, como vemos acá, hasta encontrarse con la neurona piramidal de la región CA3. En este proceso,
en el proceso de la generación de una neurona madura, que es el proceso de diferenciación principalmente y de maduración, hay etapas muy importantes como son las de sobrevida y comienza, ¿cierto?, el proceso, en este caso, de inhibición de la sinapsis por GABA y el desarrollo de los procesos glutamatérgicos, que es lo que se muestra en este caso, ¿ya? Y obviamente este proceso está relacionado a la sobrevida y la plasticidad, que es más bien una de las funciones de la región hipocampal que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, la potenciación a largo plazo, ¿cierto?, de los estadios de aprendizaje y memoria que están relacionados principalmente con el aprendizaje espacial, ¿ya? Y con el aprendizaje sobre el mismo aprendizaje, ¿ya? Es decir, mejorar la calidad del proceso aprendido. En esta figura nosotros vamos a encontrar el proceso neurogénico postnatal, pero en la otra región, que es la zona subventricular, ¿ya? Tenemos las mismas etapas, 5 etapas. La única gran diferencia es el lugar, ¿cierto? Y la forma en la que se realiza. En este caso vamos a tener, ¿cierto?, la activación de la célula radial tipo glía, que la tenemos ahí en la pared del ventrículo lateral. Posteriormente, esta va a dar origen, ¿cierto?, a la proliferación de estas células que se conocen como células más bien transientes, que las tenemos acá, que son las células tipo A principalmente. Luego, el desarrollo del neuroblasto, ¿cierto? Perdón, las células que estaban acá son las células de amplificación transiente tipo C. Y acá tenemos el desarrollo del neuroblasto, que son las células tipo A. El neuroblasto va a dar origen, ¿cierto?, a neuronas inmaduras que tienen la característica de que van a migrar, ¿ya? Y migran a través de lo que se conoce como, ¿cierto?, esta vía migratoria rostral. Al migrar van a llegar al bulbo olfatorio y en el bulbo olfatorio se convierten en una neurona granular madura que tiene la característica de que puede ser, como vemos acá, este tipo de neurona o se puede convertir también en una neurona periglomerular, ¿cierto? Que normalmente lo que hace es recibir la información de los receptores, ¿cierto?, sensitivos y integrar esa información para posteriormente que sea llevada, ¿cierto?, por las distintas vías del bulbo olfatorio. Señalar que en las distintas etapas también las células expresan determinado tipo de proteínas. Por ejemplo, en las etapas de la proliferación de las células, ¿cierto?, radiales, nosotros vamos a tener la expresión de GFAP y vimentina, nestina. En la etapa, ¿cierto?, de la expresión de la proliferación de estas células transientes, las que vemos acá, que son más bien las células C, vamos a tener la expresión un poco también de nestina y de otro tipo de proteínas. En la etapa de los neuroblastos tenemos la expresión de la doble cortina, ¿cierto? Porque estamos ya estabilizando nuestro citoesqueleto neuronal con la finalidad de generar la migración del neuroblasto. Y en la última etapa ya tenemos los marcadores que son específicos de neuronas maduras. Al igual que el proceso de neurogénesis postnatal en la zona subgranular, en la zona subventricular también tenemos etapas críticas de sobrevida, ¿cierto? Tenemos una etapa en la que se desarrolla y se llega a potenciar el aprendizaje a largo plazo, el LTP, y también tenemos una etapa en donde estas interneuronas, ¿ya?, tanto las células periglomerulares o granulares, comienzan ya un proceso de sinapsis glutamatérgica. En esta diapositiva nosotros vamos a ver igual lo mismo que habíamos estado hablando, ¿cierto? Pero estamos hablando, por ejemplo, del proceso de proliferación, migración, supervivencia y maduración. Las células que forman parte del proceso, las células troncales neuronales, ¿cierto?, que son las de color azul, que parten en esta región subgranular, luego se comienzan a dividir, ¿cierto?, y dan origen a estas células progenitoras neurales de tipo 2, ¿cierto?, que son las de color ahí verde, que también se dividen, pero posteriormente empiezan, si ustedes se dan cuenta, a tener prolongaciones citoplasmáticas, ¿ya? Y eso da cuenta de que comienzan ya a migrar. Y migran desde la región subgranular, ¿cierto? Y empiezan a migrar hacia la capa granular. Luego viene el proceso de supervivencia y ya el desarrollo de las prolongaciones citoplasmáticas es mayor, por lo tanto, en este proceso en donde ya hay una neurona inmadura y posteriormente madura, digamos, totalmente esta neurona,
nosotros vamos a tener que alcanza desde la región granular hacia la capa molecular, ¿cierto?, del giro dentado. Este proceso culmina, ¿cierto?, con la maduración total de la célula y tiene una duración de aproximadamente un mes, 28 días aparece. Presenta una etapa crítica, que era la que yo les comentaba, que está relacionada con la supervivencia, ¿cierto?, de las nuevas neuronas, y si no ocurre el proceso de supervivencia, no alcanza a madurar. ¿Ya? Aquí está relacionado con los marcadores que antes les comentaba, ¿cierto?, para que quede lógicamente de una manera más clara. Ahora, es importante señalar que este proceso de regulación, este proceso de neurogénesis postnatal debe ser regulado, ¿ya? El proceso de neurogénesis es un proceso de plasticidad neuronal, es donde ocurren cambios en las neuronas, se modifican, ¿cierto?, y generan nuevas interacciones con otras neuronas. Por lo tanto, este proceso de plasticidad ocurre frente a los cambios que pueden ser sensados tanto interno como externamente por el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central en este caso, y el cerebro en este caso se está adaptando, y al adaptarse presenta normalmente el proceso neurogénico. Lógicamente existe una influencia y una modulación por ciertos factores que van a generar un tipo de neurogénesis postnatal. La regulación de este proceso está dado por factores intrínsecos y factores extrínsecos, es decir, factores que son más bien internos y factores que vienen del medio ambiente. Entre los factores intrínsecos nosotros vamos a encontrar, primero que todo, la edad, ¿ya? La edad es un regulador negativo, muy importante en el proceso neurogénico postnatal, principalmente porque a medida que vamos envejeciendo se va perdiendo la capacidad de generar nuevas neuronas en estas regiones. El proceso no desaparece conforme nosotros somos más viejitos, pero sí disminuye considerablemente, ¿ya? Por lo tanto, por eso se señala que mientras uno es más viejito, menor posibilidad de adaptabilidad, al parecer, ya porque no está del todo descifrado, pero al parecer tiene o presenta una menor capacidad, ¿cierto?, de plasticidad sináptica. También se habla de que hay una influencia y una modulación por parte de este factor intrínseco que serían las hormonas. La concentración de hormonas liberadas durante determinado tipo de procesos y obviamente en virtud de la edad que tenga la persona incide considerablemente sobre la neurogénesis postnatal. Tal es el ejemplo, por ejemplo, o el caso de la liberación de hormonas que tienen que ver con los procesos estresores, como son el cortisol, los que si son liberados, por ejemplo, de una manera moderada, ¿cierto?, y con el tiempo, de una forma más bien crónica, pueden tener un efecto positivo sobre el proceso neurogénico postnatal. Pero si es el caso en el que yo estoy frente a un proceso estresor muy fuerte, en donde el proceso fue muy rápido, por lo tanto la liberación de la hormona es aguda y altamente concentrada, eso normalmente tiene un efecto negativo sobre el proceso neurogénico postnatal. También nosotros vamos a tener que la presencia y la liberación y secreción de determinado tipo de neurotransmisores va a tener efectos ya sobre el proceso neurogénico y muchas veces para el mismo neurotransmisor los efectos son duales. Por lo tanto, es importante mantener el balance ya del mecanismo regulatorio, por ejemplo, de los procesos de la sinapsis glutamatérgica. ¿Ya? Acá vemos que el glutamato, en el caso, digamos, fisiológico, en un individuo normal puede tener un efecto inhibitorio sobre la proliferación de las células, ¿se acuerdan de las células radiales? Las que inician la neurogénesis. Pero esto no ocurre si es que hubiese un daño. Al momento de existir un daño a nivel neuronal, lo que se produce es que al lugar donde ocurrió el daño llega una gran cantidad, ¿cierto? O se produce la liberación de una gran cantidad de glutamato para facilitar el proceso neurogénico postnatal. También en relación a las sinapsis glutamatérgicas es importante señalar que cuando yo bloqueo los receptores NMDA en la neurona postsináptica, normalmente voy a facilitar el proceso neurogénico. Pero si yo activo los receptores kainato, ¿cierto?, en la neurona postsináptica, voy a generar un proceso de proliferación celular que favorece la neurogénesis, ¿ya? De alguna otra manera, esta modulación o este balance en el mecanismo regulatorio de las sinapsis glutamatérgicas está vinculado a la secreción
del neurotransmisor, pero también a la entrada, dependiendo de la activación o inhibición, por ejemplo, de los receptores NMDA, yo voy a permitir también, aparte del ingreso de iones, sodio, el ingreso también de calcio. Y yo no quiero sobreexcitar a mi célula postsináptica. Por lo tanto, lo que yo necesito es abrir los receptores kainato que no permiten el ingreso de calcio a la célula postsináptica, sino que más bien de iones como sodio. Otro tipo de neurotransmisores importantes está relacionado, por ejemplo, con la acetilcolina. La acetilcolina normalmente al liberarse favorece la supervivencia en estas etapas que son críticas en el proceso neurogénico postnatal y aumenta, ¿cierto?, la posibilidad de que las células, en este caso, no lleguen a generar procesos apoptóticos. La liberación de serotonina también incrementa la neurogénesis adultas. Estas son, en el fondo, los neurotransmisores que se liberan en el ambiente en el cual se encuentran estas regiones, ¿cierto?, neurogénicas y van a favorecer la generación de nuevas neuronas. A través, lógicamente, de potenciar los pasos que vimos anteriormente o las etapas que ocurrían durante el proceso neurogénico postnatal. La liberación de factores de crecimiento en los nichos o en los lugares donde se encuentran estas regiones neurogénicas son muy importantes. Por ejemplo, los factores de crecimiento epidermal y fibroblástico tienen y ejercen un efecto mitótico, ya que favorece que estos precursores, ¿cierto?, presenten una mitosis bastante prolongada. La liberación del factor de crecimiento tipo insulina estimula a su vez la liberación del factor de crecimiento, perdón, del factor neurotrópico derivado al cerebro, que es el BDNF. Y la liberación de BDNF en sí favorece el proceso neurogénico postnatal, sobre todo a nivel de hipocampo. La liberación del factor de crecimiento endotelial vascular también favorece el proceso neurogénico postnatal, principalmente porque ayuda a que los precursores neuronales proliferen. Y a partir de eso, ¿cierto?, es el inicio al desarrollo de neurogénesis postnatal. Lógicamente, en el proceso de regulación de la neurogénesis postnatal, nosotros vamos a tener factores extrínsecos que provienen del ambiente externo. Entre ellos vamos a encontrar el ejercicio físico, la presencia de estrés, la presencia de inflamación, ¿cierto?, estados patológicos que presenta una persona o el abuso de sustancias que en este caso esté realizando este individuo. Por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, nosotros tenemos dos efectos, ¿ya? Primero, si el ejercicio es agudo e intransitorio, lo único que vamos a inducir es un pequeño grado de proliferación celular. Pero si estamos haciendo un ejercicio físico, una actividad física de manera prolongada y en el tiempo, el efecto va a ser positivo y va a afectar a todas las regiones en las cuales se produzca el proceso neurogénico postnatal, ¿ya? Uno de los ejercicios que siempre se relaciona con un incremento de la neurogénesis postnatal o el mejoramiento del proceso en sí y sobre todo de la plasticidad de las neuronas es el running, el correr, ¿ya? Se reconoce como una actividad física que es muy robusta en el sentido de inducir la neurogénesis postnatal, sobre todo en la región subgranular, es decir, a nivel hipocampal, no necesariamente en la región subventricular, ¿ya? Esto trae como consecuencia de que lógicamente vamos a tener un aumento en la potenciación a largo plazo que se evidencia en las relaciones que presentan las neuronas, sobre todo a nivel del hipocampo y del giro dentado. Y va a traducir en la mejora de la realización de tareas de aprendizaje dependientes del hipocampo, que tiene que ver con aprendizajes, ¿cierto?, sobre todo espaciales, y el mejoramiento de la memoria. El estrés normalmente es un regulador negativo del proceso neurogénico y es uno de los reguladores más importantes, sobre todo en este tiempo, ¿ya? Nuestra calidad de vida ha disminuido en consideración a lo que las personas vivían en 50 años atrás. Por lo tanto, nosotros estamos sometidos constantemente a muchos más procesos, digamos, que son estresores o que resultan estresores, tanto en el ambiente interno como en el ambiente externo. Los procesos, ¿cierto?, se ven alterados muchas veces por la cantidad de contaminación atmosférica, la contaminación que no solo está relacionada a la polución, sino que también tiene que ver con la contaminación, ¿cierto?, del ambiente, la contaminación acústica, la contaminación visual, ¿cierto? Nosotros ahora somos personas que estamos constantemente
trabajando, utilizando herramientas tecnológicas, y eso también se vuelve digamos, un estresor para alterar o que tiende a alterar o inhibir muchas veces los procesos de neurogénesis postnatal. Los procesos inflamatorios, ¿cierto? Tienden normalmente, sobre todo los que se mantienen en el tiempo, los que son prolongados, a disminuir la capacidad proliferativa y el destino. ¿Se acuerdan que después de la proliferación de las células radiales tipo glía había una elección por parte de los progenitores hacia efectivamente me voy a convertir en un glioblasto o me voy a convertir en un neuroblasto? ¿Ya? En este caso eso se ve alterado y sobre todo lo que se produce es el desarrollo de procesos angiogénicos aberrantes. En este caso, la cantidad de capilares nuevos que se van generando no son los adecuados y por lo tanto se dejan muchas zonas sin irrigar. Y eso facilita de que no lleguen los nutrientes y el oxígeno necesario para la formación de nuevas neuronas. Se traduce también el proceso inflamatorio, sobre todo el crónico, en la liberación de ciertos factores proinflamatorios y en la disminución de la liberación de factores antiinflamatorios, y eso es censado como un peligro para el nicho neuronal vecino, por lo tanto se activan las microglias. Y las microglias normalmente tienen un efecto positivo en la sobrevida neuronal, pero muchas veces tampoco logran sopesar el daño, ¿cierto? Y las células neuronales pueden entrar o directamente en muerte celular programada, que es la apoptosis, ¿cierto? O pueden entrar en procesos autofágicos e incluso necróticos. Estados patológicos, ¿cierto? Personas que presentan distinto tipo de enfermedades, por ejemplo, las personas que sufren de ataques epilépticos o de isquemia, tienden a generar alteraciones en los procesos proliferativos y sobre todo de migración en la neurogénesis postnatal, y también tienen riesgo de que haya alteraciones en los procesos críticos de sobrevida durante la neurogénesis. El abuso de sustancias, sobre todo de alcohol y de opiáceos, entre otras, ¿cierto? También obviamente disminuye la capacidad neurogénica postnatal. Acá tenemos un ejemplo en donde podemos ver la neurogénesis en mamíferos. Está dada lógicamente por la región hipocampal, ¿cierto? Acá tenemos la región subgranular, la región granular, y esta parte de acá sería la región, ¿cierto? La parte molecular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Que, por ejemplo, hay cierto tipo de factores, como es la actividad, ¿cierto?, de correr, que favorece esta etapa. Principalmente, ¿cierto?, la proliferación de estas células que son las stem cell o las células madre, para formar, ¿cierto?, las células progenitoras secundarias, ¿ya? Un ambiente rico en la liberación de determinado tipo de factores neurotrópicos, por ejemplo, favorece esta etapa crítica que se da normalmente a las 3 semanas, en donde yo necesito, ¿cierto?, comenzar el proceso de diferenciación y maduración de estas neuronas, que son inmaduras, y en la etapa de sobrevivencia de estas neuronas, ¿ya? También está el efecto negativo del estrés, que generalmente impide el proceso de proliferación de las células progenitoras, y eso obviamente trae como consecuencia de que no voy a generar el desarrollo del neuroblasto. Y hay un ciclo que es bastante importante, que está relacionado con el aprendizaje. Los procesos de aprendizaje normalmente traen consigo a este nivel la potenciación de las etapas de diferenciación y de sobrevida de la neurogénesis postnatal a nivel del hipocampo, ¿ya? Sin embargo, inhiben la proliferación, la etapa de proliferación. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que mientras más yo trato de aprender, o si el aprendizaje es nuevo, ¿ya?, lo que yo hago es que voy a generar una mayor diferenciación de las células que ya van a formar nuevas neuronas, y voy a mantener la etapa de sobrevida en estos procesos que son tan importantes, en donde ocurre la maduración de las neuronas y la formación, si ustedes se dan cuenta, a partir de la semana 21 ya, o sea, perdón, del día 21, comienza la formación del árbol dendrítico, ¿cierto?, y de los axones, lo que favorece lógicamente las conexiones con otras neuronas y por ende, ¿cierto?, la plasticidad sináptica. Por lo tanto, el proceso de aprender, el querer aprender nuevas cosas, por ejemplo, el aprender un idioma, genera cambios a este nivel
que inciden en las etapas de diferenciación y de sobrevida, ¿cierto?, del proceso de neurogénesis postnatal. En esta figura podemos observar un ejemplo de la regulación extrínseca del proceso de neurogénesis postnatal que está dada bajo un proceso inflamatorio, ya un proceso de, en este caso, neuroinflamación. Y ustedes van a ver en la figura A, ¿cierto?, el proceso neuroinflamatorio, cómo incide en la neurogénesis a nivel del hipocampo. Pueden observar que, por ejemplo, se ve sustancialmente alterada el proceso de diferenciación y no hay una diferenciación que ocurra a nivel de precursores, sino que se facilita el proceso de diferenciación en células que ya son maduras, ¿ya? Por lo tanto, disminuye la etapa de proliferación de los precursores y eso termina por generar que la cantidad, ¿cierto?, de células, en este caso precursoras, que se producen producto de la mitosis sea disminuida, ¿ya? Y como consecuencia se va a alterar, ¿cierto?, el desarrollo de un neuroblasto y la migración u arborización que tiene en este caso una neurona madura. Eso ocurre durante el proceso de neuroinflamación. Y en B se produce o se ilustra esquemáticamente cómo se genera la disminución de la proliferación de las células precursoras y se altera la migración o, en este caso, la integración sináptica de la neurona madura. Está dado principalmente porque se induce, ¿cierto?, los procesos de diferenciación de las células como los astrocitos, por lo tanto disminuyen considerablemente las proliferaciones de las células precursoras. Se traduce en una disminución del número de las células, en este caso, que van a dar origen a los blastos. Y además, la liberación de cierto tipo de factores proinflamatorios como interleuquina, factor de necrosis tumoral, la liberación de prostaglandinas y también la generación de mediadores de estrés oxidativo facilitan que la generación, ¿cierto?, de, en este caso, los nuevos capilares, la angiogénesis se ve alterada, se produzca la activación de manera secundaria, ¿cierto?, a partir de estos mediadores de las glías y por ende la activación glial normalmente impide que estas células migren de la manera adecuada y se produzcan las interacciones sinápticas entre las mismas neuronas, ¿cierto?, de la región del giro dentado. Acá hay una figura que integra todo lo que yo anteriormente les comenté. Integra tanto una regulación intrínseca y la regulación extrínseca del proceso neurogénico postnatal. Parte señalando que hay factores ambientales, ¿cierto?, que promueven la liberación de factores de crecimiento. Por ejemplo, un ambiente enriquecido, es decir, llevar una buena dieta, por ejemplo, una dieta saludable, realizar constantemente y de manera prolongada actividad física y estar expuesto a nuevas experiencias. Por eso yo les señalaba que aprender algo nuevo normalmente incide en los procesos de diferenciación y en las etapas de sobrevida que cursa el proceso completo de neurogénesis postnatal. También se señala que el envejecimiento, el ir envejeciendo, va produciendo daño neuronal y los procesos estresores inhiben la liberación de estos tipos de factores o se liberan de manera alterada. Cuando yo libero factores tróficos, por ejemplo las neurotrofinas, el BDNF, el factor neurotrópico derivado del cerebro, el factor en este caso de crecimiento endotelial vascular, los factores de crecimiento tipo insulina o incluso las mismas hormonas de crecimiento, yo favorezco que se liberen determinado tipo de neurotransmisores que facilitan el proceso, ¿cierto?, de proliferación o la etapa, en este caso, de sobrevida o inhiben la apoptosis, etc. Y también favorezco que se expresen en las neuronas postsinápticas receptores, ¿ya? Tipos de receptores que favorecen el proceso neurogénico postnatal, ¿ya? Aquí aparecen, por ejemplo, receptores como el AMPA y el NMDA, que normalmente no deberían expresarse, sino que vimos anteriormente que se expresaba, por ejemplo, el kainato, ¿ya? Tenemos también la expresión de receptores GABA, etc. Todo esto facilita, ¿cierto?, que se desarrollen las etapas del proceso de la neurogénesis postnatal de la manera adecuada, desde el proceso de proliferación hasta la etapa de maduración para generar una neurona, ¿cierto?, granular madura, ¿ya? Todo este proceso
facilita que nosotros tengamos el desarrollo de aprendizaje y memoria espacial y obviamente también el desarrollo de una potenciación a largo plazo de estos mismos procesos. Se estimulan. Sin embargo, el estrés y el envejecimiento tienen un efecto negativo en la liberación de los factores de crecimiento, en la regulación, modulación de la expresión de receptores y liberación de neurotransmisores en estas regiones. Por lo tanto, alteran, ¿cierto?, el desarrollo normal de la función que tiene en este caso principal el hipocampo, que es el aprendizaje y la memoria espacial. Si nosotros traducimos toda esta información y lo llevamos a qué es lo que ocurre, ¿cierto? Normalmente en los distintos tipos de células, sobre todo del sistema nervioso central, sin la presencia de procesos neurogénicos postnatales, vamos a obtener que a lo largo del tiempo, conforme nosotros vamos envejeciendo, nuestro cerebro también va sufriendo daños. Esos daños se ven como cambios patológicos que ocurren a nivel celular y que posteriormente se traducen, ¿cierto?, en la presentación de manifestaciones clínicas, que muchas veces conllevan, cuando yo ya soy viejito, a los desarrollos de demencia, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la porción superior de la figura, nos vamos a dar cuenta que tenemos cambios patológicos relacionados a la edad que están vinculados principalmente a alteraciones metabólicas, procesos inflamatorios crónicos, ¿cierto?, alteraciones vasculares que son propias ya del envejecimiento, que terminan dañando el DNA de las células, sobre todo el DNA de las células del sistema nervioso central. Después vamos a ver que de manera secundaria ese daño que ocurre a nivel del DNA no puede ser reparado fácilmente, ¿ya? Porque también hay una alteración de los procesos de reparación del DNA, de los mecanismos de reparación del DNA en estas neuronas posmitóticas. Luego también observamos que vamos a tener un remodelamiento de la mielina alterada, por lo tanto disminuye la cantidad de axones que se encuentran mielinizados y eso enlentece la propagación del impulso nervioso. Se va a generar un daño irreparable al DNA de las neuronas, impidiendo, por ejemplo, la expresión de proteínas y la generación de proteínas, ¿cierto?, con sus modificaciones posttraduccionales que cumplen funciones súper importantes a nivel de las vías, por ejemplo, de transporte intracelular. Se produce también la alteración del ciclo de las neuronas, normalmente de forma ectópica, por acumulación de muchos desechos. Cambia el estado neuronal, ¿cierto? Ya no es cíclico. Y se produce el desarrollo, en este caso, de la neurodegeneración. Si lo llevamos nosotros a la parte inferior, nos vamos a poder dar cuenta de que a medida que pasan los años, ¿cierto?, al principio nosotros tenemos un pic en los primeros años de vida del proceso cognitivo, que está dado por el desarrollo del máximo de la arborización que al parecer tenemos durante nuestra vida en relación a los procesos plásticos, ya que tienen que ver con la sinaptogénesis, por ejemplo. Sin embargo, esto va disminuyendo conforme vamos nosotros estando más viejitos. También disminuye la cantidad de materia gris, ¿cierto?, a nivel neuronal. Aumenta con los años la cantidad de volumen de mielina, pero también a partir de los 40 años comienza a disminuir por esta misma alteración, ¿cierto?, en los mecanismos de remodelamiento de la mielina. Y lo que más vamos a observar es que a partir de los 40 años en adelante, no es que esté perdiendo la capacidad neuronal o la función neuronal o el número de neuronas, sino que estoy acumulando una gran cantidad de carga de desechos metabólicos, muchos de ellos que no pueden ser eliminados, por ejemplo, a nivel proteasomal y se van acumulando a nivel intracelular o extracelular, formando lo que se conoce como carga amiloide, ¿ya? Que son los que más adelante forman las placas seniles, ¿cierto?, los ovillos neurofibrilares, etc. Cuando se produce esto y ya pasamos el corte, en donde yo no tengo una cantidad de neuronas con materia gris suficiente, ¿cierto? O sea, no tengo materia gris suficiente, una cantidad de neuronas funcionales, mi concentración de mielina ha disminuido, por lo tanto mi transmisión es lenta, la calidad y la cantidad de mis neuronas ha totalmente disminuido a lo largo de mis años. Yo comienzo ya a superar mi cantidad de desechos y por lo tanto se altera la función total de nuestro cerebro. Y empezamos a sufrir las manifestaciones clínicas como el estado de demencia. Todo lo anterior se produce normalmente por
la generación de este daño celular, daño neuronal, ¿ya? Y para que exista un daño, nosotros vamos a tener que estabilizar la magnitud del daño, principalmente porque a nivel celular tenemos mecanismos que son neuroprotectores, ¿ya? Y esos mecanismos, si es que están funcionando bien, normalmente impiden de que yo desarrolle una gran cantidad de daño conforme van pasando, digamos, mi vida, conforme yo voy envejeciendo. Acá se presentan los mecanismos de daño neuronal, los mecanismos neuroprotectores, que son más bien endógenos, ¿cierto? Y la relación con algunas situaciones que están vinculadas principalmente a la calidad de vida, ¿cierto? Y obviamente a nuestro ciclo circadiano y la calidad de los ciclos de sueño y vigilia. Por eso se habla de fotoperiodo, de deprivación del sueño en periodos cortos, ¿cierto? Y de lo que se conoce como rebote del sueño, que se da en etapas REM normalmente, ¿ya? Que es que no se mantienen las etapas REM. Por lo tanto, yo en el fondo nunca descanso. Los factores protectores de las neuronas están dados principalmente por la liberación adecuada de factores de crecimiento, de estrógenos y de progesterona o de progestágenos. Las concentraciones adecuadas, igual que se generan de melatonina, que eso está dado por principalmente adecuados ciclos de sueño, antioxidantes endógenos que se liberan, citoquinas antiinflamatorias, proteínas, ¿cierto?, que están principalmente vinculadas a los procesos de modificaciones posttraduccionales en el retículo endoplásmico, sistemas, la mantención de los sistemas GABAérgicos que tienden a inhibir, ¿cierto?, los glutamatérgicos principalmente, ¿ya? Y mantienen a raya en el fondo las condiciones de éxito-toxicidad que puedan existir por la excesiva liberación de glutamato y la mantención de este en el medio externo, fuera de la célula. Cuando yo no puedo tener o no puedo mantener la cantidad o la concentración, ¿cierto?, de sustancias que van a ser neuroprotectoras, yo entro a generar un daño en las neuronas. El daño puede ser un daño primario, vinculado principalmente a un daño mecánico, ¿ya? Una alteración estructural, por ejemplo, de las neuronas. O un daño secundario que está dado normalmente a la alteración de un proceso. ¿Cuál puede ser ese proceso? Por ejemplo, que las regiones neuronales estén expuestas a hipoxia o isquemia, falta de oxígeno, a crisis metabólicas con periodos excesivos de reducción de glucosa, alteración, ¿cierto?, disfunción de las bombas de sodio y potasio que alteren los potenciales de membrana que tienen las neuronas, procesos de excitotoxicidad que están relacionados normalmente a la pérdida del sistema GABAérgico y por lo tanto se acumula gran cantidad de neurotransmisores excitatorios como el glutamato en el espacio extracelular, fomentando el daño, ¿cierto? Y la alteración de los canales iónicos de calcio normalmente en la, en la, en la neurona. La generación de especies oxidorreactivas, ¿cierto? Y producción de estrés oxidativo. La generación de apoptosis de una gran cantidad de neuronas producto de la alteración de los circuitos normales de las neuronas o la pérdida, en este caso, de los factores que la protegen. Y los procesos inflamatorios que se mantienen por bastante tiempo, es decir, las inflamaciones crónicas. Estos son normalmente los sistemas que favorecen la muerte de las neuronas, ¿ya? Y sobre todo en regiones donde son altamente sensibles. Por ejemplo, los nichos neurogénicos. El daño que se produce en las neuronas puede ser un daño reversible siempre y cuando nosotros logremos quitar el factor que está produciendo el daño neuronal, o puede ser irreversible. En el caso de que sea irreversible, las neuronas eligen normalmente morir de forma programada a través del proceso apoptótico o lo hacen de una manera no programada, ¿cierto?, que es el proceso necrótico, que generalmente se traduce en un proceso inflamatorio secundario mucho mayor y mayor detrito celular también, o lo hacen de una forma que es bastante inteligente y que favorece la sobrevida de las neuronas que no están dañadas o las neuronas vecinas, que es la autofagia. Si vemos los daños que se producen en las neuronas, normalmente son daños que se generan en el núcleo, que alteran el DNA principalmente. Este está dado cuando ocurren procesos de inflamación crónica en donde se desregula la función de las microglías principalmente en el sistema nervioso central y se liberan altas concentraciones de citoquinas proinflamatorias. También en el citoplasma nosotros vamos a tener daños que atañen a la función normal del retículo endoplásmico,
se produce un estrés a nivel mitocondrial, ¿cierto? Hay una disfunción de la mitocondria, se altera la homeostasis del calcio, sale mucho calcio desde los lugares de almacenamiento en la neurona, como son los retículos sarcoplásmicos, o se alteran los canales iónicos a nivel de membrana plasmática neuronal e ingresa una tremenda cantidad de calcio a la neurona, favoreciendo, ¿cierto?, la excitabilidad de esta, la desregulación de la producción de las citoquinas por parte de las glías, genera normalmente daño a nivel citoplasmático. Y eso se traduce en que voy a tener, por ejemplo, un daño a nivel del axón, voy a tener una toxicidad a ese nivel y una alteración del citoesqueleto neuronal, por lo tanto no va a haber transporte vesicular, ni salida de neurotransmisores. Y también muchas veces el daño está relacionado a los procesos de conducción, en donde voy a tener un daño en las células de Schwann, ¿cierto? Y en los oligodendrocitos, por ejemplo, alterando la función de estas células y por lo tanto no van a generar vaina de mielina. Cuando se produce el daño, normalmente yo puedo eliminar la noxa o la causa y la célula presenta una injuria o un daño reversible que se caracteriza porque lo que hace es condensar un poco su cromatina, altera un poco, ¿cierto?, la estructura de las mitocondrias, también la estructura de retículo endoplásmico, por ejemplo, retículo endoplásmico rugoso, en donde los ribosomas pierden un poco de contacto con la membrana del retículo endoplásmico liso. Y se produce también una cierta alteración de la membrana plasmática, ¿ya? Y pierde su forma normalmente y su estructura central la célula. En este caso es una célula normal, ¿cierto? No neuronal, pero en el caso de la neurona se vuelve bastante crítico. Si yo elimino el factor que está generando, en este caso, la alteración y el daño a nivel neuronal, yo puedo llegar a un proceso reversible. Pero si yo no logro eliminar ese factor y se mantiene en el tiempo, la neurona normalmente sufre un daño irreversible en el cual va a morir a través de apoptosis, necrosis, ¿cierto? O va a iniciar autofagia. Cuando se produce la injuria irreversible, lo que yo voy a observar son principalmente cambios a nivel nuclear que resultan en la condensación, ¿cierto?, de la cromatina, que se llama pignosis, fragmentación de la cromatina, que se llama cariorrexis, y lo que es peor es la pérdida, ¿cierto?, de la membrana nuclear, que se llama cariolisis. Se pierde también la membrana plasmática, aumenta en este caso el daño en la membrana y sobre todo a nivel de fosfolípidos, por lo tanto se pierde la estructura de la doble capa de lípidos de la membrana plasmática. Se eliminan los lisosomas y se pierde gran cantidad de protones, por lo tanto se acidifica la región intracelular, favoreciendo que aumente la permeabilidad de las mitocondrias, ¿cierto? Se pierde la cadena de electrones, no hay generación de ATP y lógicamente se pierde la estructura y la mantención de la ubicación de determinado tipo de organelos dentro de la neurona, favoreciendo lógicamente la muerte de esta. Este daño reversible e irreversible en el sistema nervioso central está dado principalmente por la presencia de las microglias, tipos y subtipos de microglia, en las cuales unas tienen la característica de que liberan factores proinflamatorios, ahí están las interleuquinas y los factores proinflamatorios, que nos van a defender contra las sustancias que hayan sido las noxas, ¿cierto? Patógenos, células tumorales, pero también si se mantienen en el tiempo van a generar un daño neuronal que puede desencadenar procesos neurodegenerativos como las patologías vinculadas a las demencias, como enfermedad de Alzheimer. Pero también el balance que exista entre las microglias que son proinflamatorias y las que son antiinflamatorias es súper importante, porque hay un tipo de célula que circunda las neuronas que genera la liberación y secreción de sustancias antiinflamatorias, como las interleuquina 10, por ejemplo, que generan reparación del tejido y procesos angiogénicos. Y ya sabemos que los procesos angiogénicos muchas veces favorecen, si es que están hechos de buena forma, la neurogénesis postnatal en determinado tipo de regiones, ¿ya? Por lo tanto, el balance que nosotros podamos obtener en este dos tipos de células, ¿cierto?, es muy importante a nivel del sistema nervioso central, sobre todo porque aun cuando vayamos generando un daño porque estamos envejeciendo, se puede mantener a raya, ¿ya?, sin llegar al desarrollo de estos procesos. Y por último, algo bastante importante de señalar es lo que ocurre, por ejemplo, en patologías como el Parkinson.
El Parkinson se caracteriza porque afecta a determinado tipo de neuronas que se encuentran en estas regiones, ¿ya? Ahí aparecen los nombres de las regiones, ¿ya? Que están acá señalados. Por ejemplo, la región NBM, que está fuertemente marcada aquí por una gran cantidad de pérdida neuronal, se conoce como núcleos pedunculopontino. En esta región hay una gran cantidad de pérdida neuronal y eso se traduce, si es que lo llevamos a la figura o a la parte B de la figura, ¿cierto? En una alteración que están sufriendo ese tipo de neuronas, ¿ya? Que generan normalmente que se produzca un estrés oxidativo que altera la función normal de la neurona. Se abren, por ejemplo, los canales de calcio, permitiendo el ingreso masivo de concentraciones de calcio a nivel intracelular, produciendo excitotoxicidad. Se alteran los procesos de degradación proteasomal, los procesos de generación de energía a través de las mitocondrias, y eso produce que las proteínas queden mal plegadas y por lo tanto se acumulen a este nivel, produciendo lo que se conoce para esta patología como factores precipitantes, ¿ya? O quinones de dopamina reactiva, ¿ya? Esto normalmente se libera y tiende a generar mayor pérdida neuronal en este tipo de neuronas, ¿ya? De hecho, estas regiones son las que están más afectadas, ¿cierto? Frente a las alteraciones que sufre este tipo de neuronas. Y eso facilita la alteración característica en términos de manifestaciones clínicas de la enfermedad del Parkinson, ¿ya? Por lo tanto, el daño está relacionado con la edad, está relacionado con factores internos o externos, ¿cierto? Puede ser regulable, pero también depende del lugar en donde se produzca. Eso está muy relacionado a la función de las neuronas y por ende también a la patología cuando se genera la alteración. Y eso sería para esta clase.